Es una lucha de 14 años del pueblo soberano que la presidenta Irixiomara Castro Sarmiento supo entender, leer, comprender y trasladar a sus diferentes planes de gobierno en el 2013, 2017, 2021. Y lo declaró claramente en el Estadio Nacional en el momento de toma posesión como presidenta de la República, electa por el pueblo soberano. Posteriormente lo dio a conocer con énfasis en la Asamblea General de Naciones Unidas y también en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición, FAO, en Roma. La presidenta ha sabido interpretar los signos de los tiempos del pueblo soberano. Es por eso que nosotros sentimos una profunda satisfacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia por mayoría de votos en declarar inconstitucional esa aberrante figura de las sedes por la cual venimos luchando desde hace 14 años con el pueblo y con nuestra presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Esta es una lucha por el Estado-Nación, por el Estado de Derecho, por la soberanía y el territorio nacional, por la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y bienvenida a la inversión extranjera cuando sea lícita, legítima y en el marco de la Constitución y las leyes de la República, pero no cuando lo que pretenden los libertarios es territorio para hacer y deshacer en función exclusiva de intereses privados y no de intereses y bienes colectivos del pueblo. ¿Qué procede ahora, don Fernando, luego de esta inconstitucionalidad? Bueno, depende de la decisión que haya establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que analizarla, pero sí quiero señalar que cuando nosotros presentamos nuestras propuestas en el 6 de enero del 2022 a la Comisión de Transición, presentábamos 5 proyectos de decretos según fuera la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. Y dentro de una de las versiones para aprobación del Congreso Nacional, presentamos una propuesta de un artículo transitorio de 6 meses para que las empresas se acogieran a los regímenes fiscales existentes. Estamos hablando de las empresas. Y el 9 de marzo del 2022 nosotros les ofrecimos a los principales empresarios que se acogieran a esos regímenes fiscales. Es más, también les propusimos que presentaran algunas redacciones de mejoras en materia estrictamente fiscal para estas inversiones multimillonarias, pero sin cesión de soberanía. La cesión de la soberanía no se puede otorgar. La patria se cuida y se defiende, no se presta, no se alquila ni se vende. Gracias. Fernando García, comisionado presidencial para la derogación de las sedes en compañía con HRN. Vamos a leer otros tweets. Tenemos aquí el de Jorge Calix. Dice, las sedes son inconstitucionales sin duda alguna. Ahora, el efecto ex tunc, que significa que son nulas desde su origen y que la sentencia tiene efecto retroactivo, que le acaba de dar la Corte Suprema de Justicia, dirigida por un miembro más del familión, abre la posibilidad a que más adelante se declare el pacto de impunidad como inconstitucional, también con efectos ex tunc, por lo que a los que votaron por el pacto de impunidad les podría caer la justicia tarde o temprano. El poder no es permanente y la vida da vueltas. Con la misma vara que miden, con esa misma vara serán medidos, como dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El país no soporta más división. Sin el esfuerzo que emplean en dividir, lo usarán para unir a la familia hondureña. Otro gallo nos cantaría. En este momento, auditorio de HRN, está en línea el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Abogado, muchas gracias por contestar esta llamada, sus valoraciones luego de declararse inconstitucional las sedes. Bueno, mire, eso era un fallo que todo Honduras sabía que estaba presupuestado. El tema de la inconstitucionalidad de las sedes era un hecho. O sea, no solo en este gobierno se estuvo discutiendo sobre la inconstitucionalidad de ello. En el gobierno del Partido Nacional yo fui uno de las profesionales del derecho que más hincapié hacía que eso iba a traer repercusiones gravísimas por alterar
y violentar, ultrajar artículos pétreos como el del territorio nacional. Mire, el tema no es tanto la inconstitucionalidad, sino el alcance del fallo. O sea, el efecto extung, es decir, que arrastra de origen, que es nulo, desde incluso el hecho de la discusión en el Congreso Nacional, la aprobación y posterior publicación. Absolutamente todo es nulo de origen. ¿Qué significa ello? Que con eso no solo se están llevando de tajo la reforma constitucional, ya la ley ordinaria o la ley orgánica de las sedes ya había sido derogada, pero los efectos de esa ley seguían vivitos y coleando. ¿Por qué? Porque las sedes seguían existiendo y los beneficios y el marco jurídico que le había provisto la reforma constitucional y la ley orgánica de las sedes seguían en plena vigencia. Entonces, en este momento, el Pleno de la Corte hace un poco eco de un diálogo jurisprudencial español, donde una de las tesis es que tú puedes declarar inconstitucional una ley que ha sido derogada si los efectos de la ley que ha sido derogada aún subsisten o las personas que se benefician de esos efectos de la ley derogada siguen beneficiándose. Entonces ahora el tema es, ¿qué más dice ese fallo? O sea, las inversiones existentes, las fuentes de empleo existentes, ¿cómo la va a regular la sentencia? Porque no solo se trataba de declarar la inconstitucionalidad, o sea, ahí no se ha hecho nada. O sea, todo Honduras sabía que eso era inconstitucional. O sea, el tema es cómo van a resolver la otra mitad del camino, que son las sedes que existen, el capital y la inversión. O sea, porque tenemos que retomar con esa sentencia seguridad jurídica, certidumbre jurídica y sobre todo generar luces muy claras que en Honduras se respetan las reglas de la Constitución económica también, es decir, que somos atractivos para que venga la inversión, porque si el fallo queda a medias, así nada más con lo que hemos conocido, y sea eso todo lo que hay de fallo, entonces Honduras estaría expuesto a que mucha inversión no venga y la que hay se vaya. Abogado, una consulta. Y es algo que nos ha llegado a los mensajes de HRN. ¿Qué pasaría, abogado? ¿Qué va a pasar con los diputados que votaron a favor de las sedes? Mire, existe un decreto donde se le genera a los diputados inmunidad legislativa, o sea, sí, por el hecho de su iniciativa de ley. Ok, pero la iniciativa de ley no puede ser constitutiva de delito. Entonces ahí probablemente nos encontremos en un escenario sociopolítico que lo hemos advertido anteriormente. El hecho de instrumentalizar los operadores de justicia en un momento en el cual lo que se requiere es fortaleza de la democracia y no persecución a la oposición política. Eso lógicamente me imagino que en este momento está reunida toda la oposición viendo las posibilidades, porque esto podría llevar incluso a que se intente una ruptura del Estado de Derecho en el Poder Legislativo. O sea, esta situación es delicada y lo advertíamos en la mañana. Yo en otros medios de comunicación he dicho, el fallo debe de ser para generar cohesión social, no para generar polarización. Porque si los efectos del fallo se utilizan para generar polarización, eso entonces va a traer consecuencias gravísimas para el país. Abogado, otra consulta. ¿Qué pasaría si la ley de amnistía también es declarada inconstitucional de manera extum? Y es que eso es lo que se está esperando. Discúlpeme, licenciado, pero donde hay
una misma razón, debe de haber la misma disposición. Dice el adagio romano. Sencillo. Es inconstitucional también, y todo el pueblo hondureño sabe que el decreto de amnistía, que es un decreto de impunidad, es inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Entonces lo que el pueblo hondureño está esperando es que así como es inconstitucional el tema de las sedes, también declaren inconstitucional el tema del decreto de amnistía con efectos ex tunc. Es decir, los que estaban presos que vuelvan a la prisión, los que estaban procesados que vuelvan a ser procesados al estado en donde se encontraba hasta el momento que entró en vigencia ese decreto de impunidad. Si no se hace, mire, si no se hace de esa forma, estaría claro que el tema va por otro rumbo y no por un tema de administración transparente y sólida de justicia. Abogado, quiere decir que entonces la justicia sería pareja para tanto los que están a favor o los que simpatizan con el oficialismo como los que simpatizan con la oposición. Así es, y ojo con eso, porque ahí quedaríamos entonces en el escenario que yo le dije, en el Poder Legislativo. Se imagina todos los diputados procesados, tanto los que participaron en el tema de la sede como estos de la amnistía. Se imagina, todos procesados. ¿Qué pasaría entonces con el Congreso? Acéfalo. ¿No le parece a usted que es muy interesante y muy caucioso caer en ese escenario? Sí, es algo que podríamos decir, abogado, no se ha visto en la historia reciente de Honduras. No se ha visto, pero significa que alguien está trabajando para llegar a este escenario. O simple y sencillamente, sabiendo que se puede llegar a ese escenario, lograr la manipulación de los votos para lograr consensos en el Poder Legislativo. Y en ese punto, la oposición no puede caer en ese tipo de chantaje político. O son oposición, o son un nudo de cobardes queriendo hacer oposición. Sí, y abogado, aquí lo que nosotros podemos observar y lo que nosotros podemos ver, o que el pueblo hondureño puede observar, es que quien estaría ganando es el pueblo hondureño. O sea, quien cometió un acto de corrupción o quien hizo las cosas no apegadas a ley, pues va a enfrentar la justicia y podría enfrentar una pena. Correcto, y es que ese es el deber ser, licenciado. ¿Quién le pidió a los diputados que fueran a violar la Constitución de la República? No. ¿Quién le pidió a los liberales? ¿Alguien del pueblo les pidió eso a los liberales? ¿Alguien del pueblo le pidió eso a los de Libre? ¿Les ha pedido que violenten la Constitución y que elijan al margen de la Constitución? ¿Le pidió a alguien del pueblo hondureño, algún sector al Partido Nacional, que violentaran la Constitución? La verdad es que el pueblo ha sido la víctima. O sea, el pueblo, mire, se llenan la boca diciendo que el pueblo por el pueblo y para el pueblo, cuando es una falsedad grandísima. El pueblo no les ha pedido que le hagan daño al pueblo. Al contrario, los voces y los gritos de justicia, de administración eficaz y rápida, expedita de justicia, han sido una demanda constante que casi 40 años. Usted como comunicador social, más que nadie ha visto el dolor del pueblo de cerca. Y seguimos sufriendo ahora más embestidas. Cuando el pueblo fue a depositar en las urnas el voto con la esperanza que se cambiaran las violaciones a la Constitución. Y de entrada lo primero que tuvimos es una elección ilegal del Congreso Nacional, de la Junta Directiva. ¿Me entiende? Y sí, posterior el rosario de inconstitucionalidades. Entonces aquí es una asociación bastante sui generis, porque el mismo diputado Redondo debe de poner sus barbas en remojo. Ok. Abogado Erazo, le agradecemos por haber atendido esta comunicación en HRN. Bueno, parece bien. Muchas gracias. Está en sintonía con nosotros también el abogado penalista Marlon Duarte. Vamos a leer algunos tweets
Dice Joaquín Mejía, la decisión de la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia es un avance en cuanto a su obligación de restablecer la vigencia de la Constitución de la República en los términos establecidos en su artículo 375 y superar el modelo kelseniano de legislador negativo de hace un siglo. La legitimidad de la judicatura radica en la motivación de sus decisiones. Por ello, es importante conocer cuáles fueron los argumentos de las 7 personas magistradas que votaron en contra de declarar inconstitucional una reforma que trastocó un artículo petro irreformable. Para quienes estudiamos el derecho constitucional, esta sentencia será digna de estudio. Comparto nuevamente mi aporte al debate que pronto saldrá publicado en mi libro Diálogos Constitucionales. Vamos a leer otro tuit. Dice Rixi Moncada, recuperábamos la soberanía territorial gracias al voto patriótico de 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Carlos Umaña, diputado del PCH, dice, lo que inició mal, terminó mal para ellos. Abogado Duarte, gracias por atender nuestra llamada en HRN. Sus valoraciones luego de declararse inconstitucional las sedes. Adelante. Escritor de HRN, pienso que es un día histórico para la aplicación de justicia en el país. Yo creo que mucha gente no entiende este tipo de situación. Creo que el 60-70% de la población no entiende lo que ha pasado el día de hoy. Pero más que todo, una decisión valiente, independientemente de los que votaron en contra de la resolución y los que votaron a favor. Pero es una decisión muy valiente, pues se reunió un pleno totalmente distinto, por decirlo así, en los roles de administración de justicia comparado con otros poderes del Estado, solo con la no subordinación que tiene cada poder del Estado, y esa es una situación que se vio en ese pleno. Ya en el fondo y en el contexto del asunto debemos entender 2 situaciones, licenciado. En primer lugar, que la ley solo tiene efecto retroactivo en materia penal. Esto quiere decir que hay que buscar una salida jurídica para todas aquellas personas que invirtieron en el país y darle la solución necesaria para ese efecto. Lógicamente, la mayoría de las empresas que iban a operar en esta sede no invirtieron dinero en el país. Pues a las que ya invirtieron, lógicamente no somos un país que puede expropiar, no somos un país que está fuera del contexto de un Estado de Derecho, pues hay que en este caso responder y buscarle una solución jurídica y un asidero regulatorio para estas empresas que han invertido. La otra situación que hablaban en el programa es de la amnistía penal, y vuelvo y repito, es una consideración jurídica, un principio básico, fundamental del derecho, es que la ley no tiene efecto retroactivo solamente en materia penal cuando favorece al imputado. Resulta ser que cuando ocurrieron las audiencias de todos los imputados que fueron, incluyendo los que salen en los medios de comunicación, el señor Enrique Flores Lanza, el señor Marcelo Antonio Chimirri, las audiencias se llevaron a cabo inclusive bajo la administración del Ministerio Público de Chinchilla, del abogado Chinchilla, Oscar Chinchilla. O sea, los fiscales, bajo el principio de unidad de actuaciones, actuaron en nombre del fiscal general, el abogado Chinchilla. Igualmente, en base también al poder de delegación, que en este caso que no se maneja el principio de unidad de actuaciones, en el caso de la Procuraduría General de la República, que creo que estaba la abogada Estela Cardona, por parte del representante del Estado. Pues resulta ser que en esas audiencias, licenciado, se le da la palabra a la fiscal para que se pronuncie sobre la petición hecha por la defensa en cuanto a la aplicación de la amnistía. Abogado, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer un enlace con nuestro compañero periodista Eduardo Guillén. Así es, hay que hacer una aclaración en estos momentos, lo hace el portavoz del Poder Judicial, ya que se confirma que la inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico fue votada unánimemente por los 15 magistrados. ¿Dónde estuvo la variación? Nos explica el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Respecto a esta decisión, vale la pena explicar que tanto en la Sala Constitucional como en la decisión que tomó el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia, en ambos casos, ambas posiciones consideran la inconstitucionalidad de la ley
orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, es decir, hay un voto concurrente en relación a eso. La mayoría que votó, tanto en la sala como en el pleno de la Corte, es en relación al enfoque o al efecto que en este caso anulatorio, es decir, que se extiende hasta el origen del mismo, de lo que estableció el voto mayoritario en relación a esta decisión, pero tanto una posición como en otra se considera que existe una inconstitucionalidad de la norma, tanto en el enfoque ex-tum como en el enfoque ex-nunc. Es lo que se llama entonces que existe un voto concurrente en relación a las posiciones respecto a esta inconstitucionalidad. En ese sentido, entonces, la Sala de lo Constitucional declara la inconstitucionalidad tanto del decreto 236-2012 sobre la reforma, los artículos 294, 303, 329 de la Constitución, que son referentes a la organización del territorio nacional, al sistema de justicia y a cómo debe operar también el sistema económico de nuestro país, así como el decreto 120-2013, que es el que contiene la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, con efecto anulatorio por vulnerar los artículos petros, y ahí es donde se divide la posición en relación a qué efecto va a tener. Pero ambas posiciones consideran inconstitucional la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, y es así como se definió esta votación de parte del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia. En resumen, una mayoría entonces votó por una inconstitucionalidad desde su origen. ¿Se puede conocer qué número de magistrados de la Suprema Corte emitieron este voto? No tengo ese detalle, Eduardo, sobre el número, si es una decisión por mayoría de votos en relación al efecto, ¿verdad? Sobre su origen o de aquí en adelante, que es la posición que divide las opiniones que se han tomado y que se tomaron desde la Sala Constitucional y se tomaron también aquí en el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia, pero es concurrente en relación a la inconstitucionalidad de la ley. Le agradezco por la aclaración al portavoz del Poder Judicial. Nuevamente vamos a resumir y reiterar la declaratoria de inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico. Se realizó unánimemente por parte de los 15 magistrados. La variación se encontró en relación a las figuras ex-nunc y ex-tum. En su mayoría votaron por ex-tum, declarar inconstitucional las zonas de empleo y desarrollo económico desde su origen, o sea, de manera retroactiva, es lo que ha aclarado el portavoz del Poder Judicial. Nos mantenemos aquí al pendiente porque ese pleno aún no finaliza. Giuseppe, una vez sean reincorporados los magistrados, estarían ahora conociendo su posición en relación al decreto de amnistía política, decreto 04-2022. Se conoce que el proyecto que se estaría sometiendo a votación es que sea que la mayoría es que no es inconstitucional el decreto, lo que significa que los magistrados votarán a favor y en contra, y a través de HRN obviamente nosotros estaremos informando de cuál será la resolución. Con esta aclaración, Giuseppe, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Guillén. Una buena labor la que está realizando nuestro compañero Eduardo Guillén desde la Corte Suprema de Justicia. Abogado Duarte, ¿cambia esta aclaratoria de la Corte Suprema de Justicia lo antes mencionado? Hay que explicar al pueblo hondureño en palabras sencillas para que lo entienda. No tiene sentido de que usted venga y someta una votación la reglamentación o la ley que regula la reforma de los artículos constitucionales cuando el origen es nulo. O sea, no tiene sentido y no podría subsistir una ley o un reglamento que va por abajo de la Constitución de la República de Honduras si usted ya declaró nulo el hecho de la reforma constitucional. Entonces, ¿cómo va a subsistir y que por unanimidad se declara sin lugar el reglamento? Entonces, lógicamente, la votación más importante, el hecho de que mediante la figura ex-tum, o sea, desde el origen es nulo todo, pues nosotros conocemos en materia penal lo que se llama el fruto del árbol envenenado, que si el origen o en este caso el nacimiento de algún medio de prueba tiene algún vicio de nulidad, todo lo que se llevó a cabo posterior a esa nulidad, de ese fruto del árbol envenenado que llamamos nosotros, pues todo es nulo, acarrea una nulidad absoluta de actuaciones. Pero volviendo al tema puntual en el hecho de la amnistía, déjeme decirle que el Procurador General de la República era
por decirlo así, impuesto o propuesto y nombrado por el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, con el Congreso que estaba pasado, con la mayoría absoluta que tenía el gobierno del Partido Nacional, y el fiscal general también, el fiscal 5 estrellas, que fue nombrado 5 años más. Pues estos fiscales fueron los que, y la Procuraduría fueron los que llegaron a la audiencia, en las cuales, al momento de darles la palabra a ellos dijeron que el juez resolviera conforme a lo que la ley establecía. En el caso de Enrique Flores Lance, en el caso de Marcelo Antonio Chimirri Castro, en el caso de Padilla Sunceri, en el caso de muchas personas que fueron ahí, independientemente que por el delito que fuese, la posición de la Procuraduría en el caso del señor Marcelo Antonio Chimirri Castro fue que se resolviera conforme a ley, y esa fue la posición de la Fiscalía. Fiscales de Oscar Chinchilla y fiscales de la procuradores, en este caso del abogado Estela Cardona. ¿Cuál es el punto aquí? Que no puede retrotraerse un hecho que ya caducó, que ya no tiene un término para volver a revivirlo, por decirlo así, que nos entiendan. A la Fiscalía se le dan 3 días para que presente un recurso de apelación, igual que la Procuraduría General de la República. En el caso de estas 2 personas que se está viendo y manejando en el sistema mediático, la Fiscalía de la República, en representación de los intereses generales de la sociedad, no presentó ningún recurso, ni tanto la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, al representante de los intereses generales de la sociedad, que fue el Ministerio Público, en este caso el abogado Oscar Chinchilla, no le causó ningún reproche la resolución de los jueces competentes en su momento, ni siquiera al Procurador General de la República, que también pertenecía al gobierno, en ese caso oficialista. Por lo tanto, venir a decir, en este caso, el CNA, de decir que tendría que buscársele o aplicársele a la ley a los jueces, estaría fuera de todo contexto jurídico. Yo entiendo al CNA que está haciendo su trabajo para generar mediatez, por decirlo así, y lógicamente una opinión pública, pero en todo caso no tiene ningún asidero jurídico para poder hacerlo. Bien, muchas gracias. El abogado Melvin Duarte.